Carl Gustav Jung dijo cierta vez que el hombre fue creado con un vacío de Dios, como si el ser humano tuviera una sed de eternidad y una inclinación innata a buscar lo divino, tanto sea dentro como fuera de él mismo, y a no hallar reposo hasta encontrarlo. Sin embargo, como se ha comentado en entregas anteriores, Dios es un gran jugador del escondite y es nuestro espejo. Se expande o se contrae según las expansiones o contracciones de nuestro ego y se comunica con nosotros a través del símbolo. La naturaleza de Dios y el símbolo son unívocos, por ende, si queremos entender estos conceptos, no será posible hacerlo desde la mente racional. El símbolo es intransitivo, no necesita de argumentos que le expliquen y además no es posible fragmentarlo, sino que debe ser abordado de forma sintética, o sea, desde el todo y no desde las partes. Según la Cábala, la Biblia es un mensaje que proviene del cielo, pero un mensaje que está codificado y vestido de historias. Sin embargo, estas historias no deben ser interpretadas de forma racional o a través del método histórico, sino más bien como códigos que deben ser desencriptados. Por citar algunos ejemplos de los que se intenta explicar, la historia de Jonás es la historia del alma aquí en este mundo. El problema de Jonás es que no quería marcharse. La recomendación del Creador a Adán y Eva de no comer del fruto del árbol también es un código. Representa la recomendación de no acercarse a energías no recomendables. Y así se pueden enumerar un sinfín de ejemplos que, tal como la cáscara de una naranja protege su jugo, esas historias protegen una sabiduría muy grande. La mente es fractal de la energía divinal y no tiene techo. Por ende, no debemos autolimitarnos en el rastreo de lo divino por temor a ir más allá de la letra escrita. El lenguaje sabemos que es finito y limitado. Por tal motivo, muchos de los grandes místicos y guías espirituales de la humanidad no escribieron nada y todos sus conocimientos fueron entendidos a través de sus discípulos. Cuando se analiza un pasaje de la Biblia de forma lógica, cronológica o histórica, en realidad es como intentar atrapar con la mano un pensamiento. Allí se abren las puertas del dogmatismo y de la fe como institución separatista, creando la ilusión satánica de que mi punto de vista, mi creencia o mi forma de interpretar la existencia es la única verdadera, mientras que las demás son falsas. Cuando leemos la Escritura, es Dios quien se comunica con nosotros, no nosotros con Él. Por ende debemos soltar las falsas riendas de la mente analítica y permitir que la comunicación con el versículo sea simbólica. De esa forma haremos afinidad con Él y accederemos al Sod, al secreto. Por ejemplo, en la mística judía, en el momento de la lectura de la Torá, se utiliza la meditación y la visualización de letras hebreas junto a la repetición de mantras y cantilaciones para lograr ese estado de conmoción interior, de sensación profunda de conexión con lo sagrado. Allí, una fuerza guía revela el secreto escondido de cada versículo, como si al texto se le hiciera una autopsia, y así el texto le habla al lector, alejando así sus pensamientos parásitos. Por ejemplo, algunos maestros del esoterismo judío aseguran que la Torá está completamente codificada en claves matemáticas muy complejas y que no se la debe leer como una historia, sino como un relato completamente alegórico, mientras que existen otros maestros de una línea más ortodoxa que no solo apoyan la idea de la escritura sagrada como un texto a decodificar, sino que también dan crédito a su fiabilidad histórica. En lo personal, considero que la historia del pueblo hebreo, desde el rey David en adelante, con detalles un poco más o menos exagerados, sí son históricamente comprobables, mientras que lo ocurrido de allí para atrás debe cultivarse como un germen de la verdad, como un esbozo
que da principio a un complejo desarrollo histórico y espiritual. Así como el desarrollo de una planta comienza en una pequeña semilla que no se ve, pero que puede dar vida a un gigantesco árbol repleto de vida, así la Torá desarrolla una enseñanza que trasciende su propia historicidad. Una historicidad que en realidad es intrascendente en comparación con la potencia espiritual que hay detrás de esos relatos. Una enseñanza que, si bien trasciende el intelecto, es ante todo experiencial. Nosotros como humanos somos limitados y finitos. Sin embargo, somos también partículas del Ein Sof, que es ilimitado e infinito. En ese sentido, Dios, o el Eterno, que no tiene ni principio ni fin, es siempre el mismo, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, es la fuente de toda dádiva buena y de todo don perfecto, sin variación alguna en su emisión de luz o de sombra. Sin embargo, el fragmento finito sí es mutable y está en continuo movimiento. Por ende, todo texto milenario que sea interpelado por la mente humana sí es sensible a la transformación, a la reinterpretación continua, porque va haciéndose cuerpo junto al proceso de desarrollo humano. Y esto no solamente ocurre con la Torá o con la Biblia, sino que también con todos los textos de todas las religiones y tradiciones espirituales de la historia humana, que también son emanaciones del saber infinito.